Hola, soy Sebastián Meléndez con IFM Global. Acompáñanos en el proceso de construir una comunidad de líderes globales con conciencia mundial que viven con propósito, crean riqueza, desarrollan otros líderes y preservan el planeta. En el podcast de hoy quiero hablarle acerca de dos megatendencias que están dando forma al mundo y que es muy importante que las entienda para que las tome en cuenta y usted sea un ganador en esta cuarta revolución industrial. Jeff Bezos de Amazon dijo, si lucha contra las tendencias externas, probablemente esté luchando contra el futuro. Abrácelas y tendrá viento de cola. En el momento que usted entiende una tendencia, se adapta y se alinea con ella, sus probabilidades de éxito incrementan exponencialmente. Las megatendencias son los grandes cambios sociales, económicos, políticos, ambientales y tecnológicos que tardan en formarse, pero que una vez implementados influyen en un amplio espectro de actividades, procesos y nuestros patrones de comportamiento. Son las fuerzas que sin darnos cuenta van impulsando un cambio profundo en los mercados globales y en nuestra vida cotidiana. El mundo que hemos conocido se está desvaneciendo rápidamente y la pandemia del COVID-19 aceleró muchos cambios. Este tipo de fenómenos no son nuevos. Si uno analiza la historia, siempre podremos encontrar momentos de inflexión en que la humanidad ha hecho una evolución como sociedad a nivel mundial. Sin embargo, nos vamos adentrando en la cuarta revolución industrial, en donde la era digital genera cambios sumamente poderosos. La innovación es implacable. La disrupción se está acelerando. Las expectativas son altas y las tensiones sociales están aumentando. Entender y hacer uso de estas dramáticas fuerzas de cambio le ayudará a tomar mejores decisiones estratégicas, dar forma a los mercados a su favor y crear un futuro mejor. Como líder, es importante que aprenda cómo identificar y aprovechar las oportunidades que van surgiendo en épocas de transformación como la que vivimos actualmente. Alinearse a las megatendencias correctas es uno de los factores claves para volverse un líder con la capacidad de agregar cantidades masivas de valor o generar diferenciales competitivos cruciales para su negocio. Haciendo esto, puede representar para una empresa entre 4 y 8 veces más probabilidades de dominar su nicho de mercado. Si usted analiza cada una de las megatendencias que le comentaré individualmente, fácilmente podrá llegar a la conclusión de que cada una de ellas está teniendo un impacto enorme. Sin embargo, no podemos verlas como fenómenos individuales y aislados. Debemos entender que todas están conectadas, generando sinergias y remodelarán industrias enteras. El punto básico es este. Una transformación como la actual significa una nueva realidad repleta de oportunidades. Si usted tiene la disposición de ser flexible, adaptarse y prepararse para poder tomar decisiones efectivas para salir ganando, entonces ahí es donde está toda la diferencia. Vea, megatendencia número uno, cambio de poder económico. El crecimiento de la población está en el centro del cambio de poder económico. La influencia de las economías emergentes y en desarrollo significará grandes cambios para las empresas, la sociedad y la forma en que invertimos. Las economías emergentes son esos países en vías de desarrollo que comienzan a crecer con su propio nivel de producción industrial y sus ventas al exterior. En primer lugar está Asia, luego países de Europa, luego Medio Oriente, África y por último Latinoamérica. Factor número uno de la megatendencia uno es: las economías emergentes ahora son los mercados en crecimiento.
En menos de una generación, las economías en desarrollo han pasado de ser productoras de bienes para los países desarrollados a convertirse en un importante destino de bienes y servicios de consumo por derecho propio. Ahora representan casi el 80% del crecimiento económico mundial y el 85% del crecimiento del consumo mundial, más del doble que su participación en la década de los 1990. Las economías del Asia Oriental, sobre todo China, mostraron más resiliencia en 2020, especialmente respecto a Europa y Estados Unidos. Mientras que la producción mundial se desplomó a lo largo del año, la de China creció y dio impulso a las economías emergentes, cuya contracción fue inferior a la de sus homólogas avanzadas. Las proyecciones de una recuperación en 2021 también favorecen al universo emergente frente al desarrollado, tal como indicaron los recientes pronósticos del Fondo Monetario Internacional. Factor número 2 de la megatendencia 1. China será la nueva superpotencia mundial. Hace 2 siglos, Napoleón Bonaparte dijo, China es un gigante dormido. Cuando despierte, moverá el mundo. ¿Qué razón tenía? Hace solo 15 años, la economía de China era una décima parte del tamaño de la economía de Estados Unidos. Si continúa creciendo como va, será más grande que la economía de Estados Unidos a fines de la década de los 2020. Estados Unidos sigue siendo el país más rico del mundo, con un PIB de alrededor de 21 millones de dólares. China, por su parte, anda por un PIB de unos 14 billones de dólares, mientras que el PIB de la India, como para darle una referencia, anda alrededor de 3 billones de dólares. Sin embargo, en el primer trimestre de este año 2021, el PIB chino estableció un récord de crecimiento con un 18%. China será tan grande que el centro de gravedad de consumo mundial se desplazará hacia el este. Las empresas no tendrán más remedio que seguir las tendencias del mercado en esa parte del mundo y la mayoría de los nuevos productos y servicios reflejarán las preferencias de los consumidores asiáticos. Como resultado, China espera tener 200 ciudades con una población de más de 1 millón de personas para el 2025. Para hacer frente al hacinamiento en Beijing, China está construyendo una nueva ciudad, la nueva área de Chongqing, desde cero, a 100 kilómetros al suroeste de la capital. Inicialmente será el doble del tamaño de Manhattan y se espera que sea el doble del tamaño de Nueva York y Singapur. Factor número 3 de la megatendencia número 1. La demografía mundial cambiará. En 2016, la población de Asia se estimó en 4.400 millones, habiéndose cuadruplicado durante el siglo XX. Ahora se prevé que crezca a más de 5.000 millones de personas para el 2050. Asia se beneficia de una gran cantidad de recursos y tiene una variedad ecológica que le da la base para apoyar este crecimiento. Como resultado, podemos esperar ver un mayor crecimiento económico en esta región. Para darle un poquito más de fondo, Asia está dividido en Asia Oriental, que es China, Japón, Corea, Mongolia y Taiwán. El suroeste asiático, que es Brunei, Camboya, Indonesia, Laos, Myanmar, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam. Y Asia del Sur es India, Bangladesh, Afganistán, Pakistán, Sri Lanka, Maldivas, Nepal y Bután. ¿Cuál es la trascendencia de esta megatendencia 1? Bueno, en primer lugar, el cambio de poder de oeste a este. China ya está en camino de reemplazar a Estados Unidos como la principal superpotencia del mundo. Cuando lo haga, es probable que las agendas políticas, el comercio global
y la esfera de influencia se desplacen hacia Beijing en lugar de Washington. Factor número 2, el crecimiento empresarial chino es implacable. China ahora cuenta con al menos 100 empresas privadas con una valorización de $1.000 millones. Los sectores de más rápido crecimiento incluyen ciencia y tecnología, en donde están invirtiendo fuertemente en inteligencia artificial y tecnologías limpias para ser líderes mundiales. Entretenimiento, deporte, finanzas, mientras que el número de minería, electricidad y las empresas de gas comienzan a registrar descensos en su crecimiento. Y el factor número 3 este es el momento de volver a aprender del este. Las mejores ideas, los mejores socios, las mejores prácticas son cada vez más del este que del oeste. Las instituciones estadounidenses y el liderazgo empresarial están en declive. Mire el número de directores ejecutivos indios en Silicon Valley. Por darle algunos ejemplos, Shantanu Narayan en Adobe, Satya Nadella en Microsoft y Sundar Pichai en Google. La continua liberalización de la economía china significa que la suposición de que el mundo hable inglés probablemente se convierta en una cosa del pasado. Ahora veamos la tendencia número 2, escasez de recursos. El impacto del calentamiento global nos rodea. El aumento de las temperaturas podrían eventualmente tener un impacto significativo en el rendimiento de los cultivos, provocando un aumento en los precios de los alimentos, lo que a su vez podría afectar a las comunidades más pobres. Al mismo tiempo, las zonas costeras serán cada vez más susceptibles a las inundaciones periódicas a medida que aumente el nivel del mar. El clima continuará cambiando rápidamente y aumentará la posibilidad de clima extremo en más lugares del mundo. Todavía hay incertidumbre sobre cómo se desarrollará todo esto exactamente, pero no sobre si el clima está cambiando de manera dramática y peligrosa. El factor número 1 en relación a la megatendencia 2 es mayor presión sobre los recursos del planeta. La población mundial se está expandiendo rápidamente y se está volviendo cada vez más próspera. Esto está generando una demanda significativa de energía, agua y alimentos, lo que está ejerciendo presión sobre los recursos tradicionales y finitos del planeta. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación, FAO, la población mundial superará los 9.100 millones para el 2050, momento en el que se predicen que los sistemas agrícolas del mundo no podrán suministrar suficientes alimentos para todos. Y la ONU proyecta que la demanda mundial de agua dulce superará la oferta en un 40% en 2000 en el 2030. No es de extrañarse que personas como Bill Gates estén invirtiendo fuertemente en hacerse dueños de tierras para la agricultura, siendo Bill Gates dueño de la mayor cantidad de tierra para la agricultura en Estados Unidos, con 97.933 hectáreas. Factor número 2 de la megatendencia 2. El aumento de las emisiones de carbono impulsa el calentamiento global. La temperatura media de la superficie del planeta ha ido en aumento desde finales del siglo XIX y parece que esta tendencia continuará. La quema de combustibles fósiles es la principal causa del calentamiento global. El dióxido de carbono y otros gases se liberan y quedan atrapados en la atmósfera, lo que a su vez significa que el calor no puede escapar. Los niveles de dióxido de carbono atmosférico se han disparado desde la época de la Revolución Industrial y no muestran signos de disminuir. Imagínese
que por el efecto de la pandemia del COVID-19 se redujo la emisión de dióxido de carbono a la atmósfera en alrededor de un 5%. Pero si quisiera evitar el calentamiento global, se necesita disminuir en un 7% todos los años. Aún con las restricciones y encierros a nivel mundial, no es fácil llegar al número que se necesita para evitar el calentamiento global. De acuerdo con la ONU, desde el año pasado el uso de plásticos se ha disparado de manera asombrosa. No solo miles de millones de mascarillas, pero también guantes, desechos médicos y empaques de comida para llevar. Su aumento ha sido tal que los sistemas de reciclaje han colapsado en algunos países. Y si no se toman medidas, más del 70% de este plástico terminará tirado en océanos y vertederos y hasta un 12% será quemado, causando contaminación y enfermedad en las zonas más vulnerables del planeta. La trascendencia de todo esto es, la primer variable es más productos, menos insumos. Para satisfacer la creciente demanda de alimentos del futuro, la industria agrícola deberá seguir innovando para ser más productiva con menos recursos e insumos. La tecnología está jugando un papel clave a través de la creciente adopción de la agricultura de precisión. Las tecnologías de precisión de dosis variable, como la que puede detectar malezas con sensores y rociadores puntuales, podrían reducir el uso de herbicidas hasta en un 95%. Por ejemplo, la empresa McKinsey dice que con una tasa de adopción de precisión del 20 al 40%, los rendimientos agrícolas podrían aumentar en un 10-15% a nivel mundial para el 2025. Factor número 2, en relación a esta megatendencia 2, es cambio del petróleo a la energía limpia. Las fuentes de energía sostenibles son cada vez más importantes a medida que continúa la retórica que condena los combustibles fósiles y se producen cambios en el consumo de productos básicos. Pero el cambio también consiste en utilizar la energía de manera más eficiente en todo lo que hacemos. La transformación de nuestra red, nuestras carreteras y nuestros edificios a tecnologías de cero emisiones de carbono será un proceso que llevará mucho tiempo. Debido a las continuas caídas en el costo de las tecnologías limpias, sin embargo, se ha podido lograr un aumento en la adopción de esta nueva utilización de energías renovables. Factor número 3, la disminución de la movilidad basada en el carbono. A medida que se imponen aranceles a los vehículos con motor de combustión interna, los expertos predicen que para el 2040 todos conduciremos vehículos eléctricos. Y eso también representa cambios profundos en el transporte público. Hacer frente al futuro exige que abramos nuestras mentes a una multitud de nuevas ideas. Es simplemente obsoleto creer que apegarnos a nuestras creencias y formas de hacer las cosas arraigadas durante mucho tiempo nos ayudará a navegar las implicaciones del cambio que vivimos. De ahí la necesidad de dar la bienvenida a nuevas perspectivas de cómo hacer las cosas. Saludos y que tenga un excelente día.